Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes. Negocios en el mundo. ¿Qué ha pasado en Estados Unidos respecto a empresas? ¿Qué tal? Bienvenidos a Más Negocios. Les habla María Dolores Arias. Hoy me acompaña casa llena en los controles Ángel Ovalle, Benjamín y también Mario. Así que es un gusto estar con todos ustedes. Gracias por estar compartiendo nuestra transmisión. Recuerde que transmitimos a través de facebook.com/libertopolis.com, a través de YouTube, nuestro canal es Libertópolis, y a través de Twitter, @Libertópolis. También la 102.1 FM, si usted nos va acompañando en su vehículo o a través de una transmisión de la 102.1 FM, bienvenido, vaya con calma, permítame que lo acompañe durante este tiempo en el trayecto a su destino. Vamos a hablar hoy con Tania Arita, que es gerente regional de Manpower en Centroamérica y República Dominicana. Y es muy interesante porque vamos a hablar con ella acerca de cuáles son esas habilidades y cuáles son esas características que hacen a las personas deseables en un puesto de negocios y qué es lo en un puesto y qué es lo que está requiriendo las empresas, para las capacidades, las características de quienes están contratando. Así que cuáles son los retos también del liderazgo, de los que son líderes y el desarrollo de esa cultura organizacional. Así que, por favor, acompáñenos, compartan, porque si uno está buscando ser atractivo para las empresas, ¿cuáles son esas características? De eso vamos a platicar cuando regresemos del corte con nuestra invitada Tania Arita, gerente regional de Manpower en República Dominicana y Centroamérica. Pero antes, ¿qué les parece si averiguamos qué está sucediendo, qué noticias hay en negocios en el mundo? Negocios en el mundo. ¿Qué ha pasado en Estados Unidos respecto La empresa está apostando la vida, literalmente. ¿Cómo estuvo el mercado bursátil? Más Negocios presenta Negocios en el mundo. Bueno, hoy voy a hacer un pequeño cambio en cuanto a negocios en el mundo porque quiero contarles de tecnología. Voy a hablarles de varias notas que están relacionadas con tecnología y de eso me voy a enfocar en este segmento. Primero, el jueves pasado Amazon anunció que ya, no sé si ustedes recuerdan que les había contado que Amazon había sacado una licitación o una competencia en la cual le decía a las ciudades, a los estados, que él tenía este proyecto de inversión y lo que hacía era decir, bueno, señores, tengo este dinero, quiero hacer esto, ¿cuáles son las mejores condiciones que ustedes me ofrecen para que yo vaya a invertir mi plata? Entonces, después de toda esta competencia, pues decidieron que iban a hacer instalaciones en Long Island, en Nueva York. Y resulta que el jueves pasado anunció que pues ya no lo iba a hacer en Nueva York debido a la resistencia de algunos políticos y de algunos activistas. Por consiguiente, pues habló de que pues ya no iba a seguir por la oposición de líderes locales. Y en el comunicado lo que él hablaba era que, o en un comunicado Amazon explica que mientras las encuestas muestran que el 70% de los neoyorquinos respaldan nuestros planes e inversiones, una cierta cantidad de políticos locales ha dejado claro que se oponen a nuestra presencia y que no trabajará con nosotros para construir este tipo de relación requerida para continuar con este proyecto. Una de las personas que estuvo encabezando esta oposición o esta resistencia era Alejandra Ocasio. Así que esto es lo que habla el comunicado. Lo que había propuesto Amazon era
invertir en un lugar, pero quería saber cuáles eran los beneficios o privilegios que iba a obtener por invertir. Había ofrecido crear 25,000 empleos y además pues había ofrecido que estos 25,000 empleos durante los siguientes años tendrían un promedio de salario de $150,000 anuales. Entonces, ¿qué sucedió? Que hubo muchas críticas por las ventajas fiscales que le ofrecieron. Y además, las críticas eran con respecto a los efectos sobre el lugar o sobre el barrio. Por consiguiente, pues se retira la empresa de Amazon, ya no hará esta inversión, seguirán con sus sedes en Virginia y el centro logístico, bueno, van a trabajar en una sede en Virginia del Norte y un centro logístico en Nashville, esto en Tennessee. Así que esta decisión la toman después del cuestionamiento que hubo de diferentes acciones. Por un lado estaban las quejas o las críticas hacia los beneficios fiscales y por otro lado estaban las críticas hacia el impacto que tendría en la localidad el que estuviera una sede de Amazon en Long Island City, esto en Queens, en Nueva York. Esto pues había sido aprobado o apoyado por el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, y el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio. Entonces, se retiran después de esta oposición. Como les decía, una de las que se opuso fue la diputada Alejandra Ocasio, que acaba de llegar a la Cámara de Representantes. Y entonces, pues, lo que acusaban. Si bien es cierto, habían beneficios fiscales por $3,000 millones al estar instalándose en esta localidad, pues aquí el punto es que tampoco se pidió que creo que lo mejor del caso hubiera sido ampliar los beneficios fiscales pues a todos aquellos que quisieran o estuvieran trabajando en estas sedes. Mientras tanto, pues ya no. Resulta que ya no. ¿Y cuál es otra nota? Bueno, otra nota es muy interesante porque hay un evento que se llama Think 2000 o Think y cada año pues tiene el número del año. Este era Think 2019 y es un encuentro de tecnología que realiza IBM. Y en este proyecto de tecnología resulta que presentaron a un robot. Uno diría, bueno, pues este es un robot y como hay muchos y pues robotina y pensamos en varios tipos de robots. Sin embargo, pues este robot se llama Project Divider. Y lo que hace es un robot del proyecto de inteligencia artificial de IBM y lo que lo presentaron fue para debatir, esto fue en San Francisco, para debatir con un humano. Y resulta que se enfrentó a Haris Natarajan, que es el poseedor del récord mundial de debate. Así que esto es la segunda vez que una máquina de IBM se pone a debatir contra un humano en un evento en vivo. Y habían reglas sencillas en las cuales tenían 3 rondas donde iban a debatir. Las 2 primeras eran con una duración de 4 minutos para argumentar sobre ese tema. La tercera de 2 minutos para hacer su cierre. Entonces el debate tenía un pequeño detalle que era que solo tenían 15 minutos para preparar su tema, para preparar su argumentación. Y el tema era si se debía subsidiar la educación preescolar en Estados Unidos. Se hizo una votación en la cual el público asistente votó antes del debate y después Project Divider, que tiene voz de mujer, abrió el debate. Y eso fue muy interesante porque el debate lo abrió con humor. Y se supone que el humor o estas características son rasgos muy humanos. Sin embargo, la máquina empezó diciéndole: "Saludos, Harish. Sé que posees el récord mundial para debatir con humanos, pero sospecho que nunca has debatido con una máquina. Bienvenido al futuro". Y así arrancó Project Divider y su discurso lo hizo con total fluidez. No daba la impresión, solo porque lo veías que era un robot, pero la voz era muy, muy humana. Pareció tener conciencia de sí mismo al momento que dijo: diré unas pocas palabras sobre pobreza, aunque no me es posible experimentarla de manera directa. Al final, la batalla máquina versus humano fue ganada por un ser humano.
Lo importante y lo interesante de todo esto es que cada vez se va haciendo más fluido este tema de la inteligencia artificial y la interacción entre humanos, y demuestra cuál es los avances que hay al respecto. Project Diverter trabaja con la inteligencia artificial de Watson y tiene mucha información sobre artículos, estudios y publicaciones que utiliza para poder debatir. Y además algo muy interesante es que puede interpretar la intención que tienen las palabras de una persona, de forma que pueda agrupar los términos que recibe y formar enunciados que permitan generar frases de forma lógica para poder hacer estos debates. Así que no solo prepara el debate, sino está escuchando lo que dice su contendiente, y así puede lograr esta interacción y lograr responder uniendo frases e información que ya tenía y la que va adquiriendo del humano. Básicamente mucho de lo que nosotros hacemos, obviamente a una velocidad mucho mayor. Así que, como dijo Project Diverter, bienvenido al futuro. Espero que esto te haya ayudado. Estas son algunas de las noticias que me parecieron relevantes. Hay muchas más, pero quise hablar de esta con ustedes. Vamos a ir al corte, y cuando regresemos, ¿cuáles son esas características? ¿Cuál es la característica que debería tener alguien que quiere emplearse? ¿Qué es lo que están buscando las empresas para emplearse? Y además, ¿cuáles son estos retos que tienen los líderes para las personas que tienen esas características? Así que de eso vamos a hablar. Y ya que estoy hablando de inteligencia artificial y que hablé de tecnología y que hablé de todo lo que está relacionado con tecnología, pues en este mes del cariño puedes regalar tecnología. Yo sé que ya pasó, que fue el jueves pasado, pero no hay realmente, si quieres quedar bien, si amas a la persona, no hay un día especial para quedar bien. Eso es siempre, y qué mejor que regalar tecnología, porque en Intelaf amamos la tecnología. Pues ahora tú también puedes rodear y sorprender a tus seres queridos con tecnología. Es muy fácil, entra a intelaf.com. Negocios en el mundo. ¿Qué ha pasado en Estados Unidos respecto La empresa está apostando la vida, literalmente. ¿Cómo estuvo el mercado bursátil? Más Negocios presentó Negocios en el mundo. Continúa con nosotros ingresando a nuestras redes sociales. Encuéntrame en Facebook como MDA30. Me pueden encontrar en Facebook como facebook.com/JJLiber. Agréganos a tu Facebook. ¿Qué tal? Regresamos a Más Negocios y ya está con nosotros nuestra invitada Tania Arita, que es gerente regional de Manpower Group, Centroamérica y República Dominicana. Tania ha laborado en Manpower por más de 15 años y se ha desarrollado en diferentes áreas: financiera, comercial, operativa, como gerente país para Honduras, Nicaragua, entre otras, y actualmente como gerente regional de servicios especializados de Manpower para el Caribe y Centroamérica. Así que estás de visita ahora en Guatemala. Así es, tengo ya muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias por haber aceptado. Encantada de estar con ustedes. Hace 5 años visito Guatemala, viendo toda la operación regional para Manpower Group. Y cuéntame, dentro de estos, pues ya 15 años de experiencia en el manejo, en el conocimiento acerca del recurso humano, pues supongo que hemos hablado que ha habido muchos cambios en tecnología, ha habido muchos cambios en la industria, ha habido muchos cambios y cada vez son más rápidos. Y supongo que esos cambios también han requerido habilidades diferentes de las personas que son solicitadas en las empresas. ¿Cuál ha sido ese cambio que tú has considerado que te ha llamado más la atención durante estos 15 años? Fíjate que efectivamente los cambios se han dado siempre, realmente esto no es nada nuevo. Lo que pasa ahora es que los cambios son mucho más rápidos, precisamente por lo que tú decías, la tecnología, el avance del Internet, que hace 15 años empezaba, tenía sus inicios. Entonces, realmente el hombre siempre ha evolucionado, y en el trabajo también ha habido una evolución. Si no, recordemos que hace 15 años existía lo que llamábamos una secretaria.
Hoy ya no existe una secretaria, hoy lo que existe son un asistente. Antes existían, no te decía, ni te estoy diciendo hace 15 años, en el año 2012 un diseñador de página web era altamente cotizado. Hoy tú a través de una aplicación puedes diseñar una página web, ya no necesitas un diseñador, pero hoy en día sí ocupas un community manager para que te maneje, por ejemplo, todos los que son las redes sociales. Entonces, realmente los cambios en el mundo del trabajo siempre han sucedido. Nosotros, inclusive en Manpower Group, desarrollamos uno de nuestros últimos estudios y estamos diciendo que hoy más del 65% de los nuevos trabajos que va a ocupar la generación Z ni siquiera están creados. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? De que nosotros tenemos que estar aprendiendo y reaprendiendo constantemente. Que antes se daban estos cambios, pero que ahora son mucho más rápidos. Inclusive la estadística nos dice que una carrera universitaria se vuelve obsoleta después de 5 años. Yo te diría que esa estadística yo ya no la creo. Creo que hoy se vuelve después de 2 años por todos estos cambios que están sucediendo. Yo siempre les digo, ¿cuántos videos, por ejemplo, se suben en YouTube? Se suben 1 millón de videos por segundo. Si tú quisieras ver todos los videos de YouTube, ¿cuánto crees que tardarías? 650 años. Entonces estamos viendo que todos estos cambios nos conllevan a que tenemos que estar aprendiendo nuevas habilidades. Y todos estos cambios que tú has hablado y que decías, me impacta el pensar que una carrera universitaria se vuelve obsoleta. Antes eran 5 años y ahora tú consideras que es en menos. Uh-huh. ¿Cómo entonces? Porque entonces te dirían los jóvenes, o le dirían, ya ves, papá, no hay que estudiar una carrera. ¿Esa sería la conclusión o cuál es lo que tú ves de esta situación? No, lo que nosotros estamos diciendo que ya no va a ser tan importante lo que tú sabes, sino como más bien tú aprendes nuevas cosas, tú adquieres nuevas habilidades. Ya no tanto es importante lo que tú sí estudias, pero sino cómo tú puedes aprender y ese conocimiento adquirirlo y ponerlo en práctica en un lugar de trabajo. Entonces sí va a ser hoy más importante que nunca. Yo recuerdo que mi papá me decía, lee, hija, porque esa va a ser la única forma en que tú vas a poder sustentarte siempre toda la vida. Hoy realmente, si nosotros no nos estamos informando, no nos estamos actualizando, vamos a quedar también en la cola del desempleo. ¿Por qué estamos hablando hoy que, por ejemplo, hay mucho temor que la automatización, la robotización va a quitar muchos puestos de trabajo? Pero realmente, si tú te estás adquiriendo nuevas habilidades para poder hacer frente a esta automatización y esta robotización, tú te vas a mantener empleable. Nosotros en Manpower Group hablamos de un tema precisamente que le llamamos learnability, que es la capacidad o la habilidad que tú tienes para estar aprendiendo constantemente y que tú seas empleable. Para que tú puedas ser empleable, tienes que adquirir nuevas habilidades. Si tú no adquieres nuevas habilidades, tú te vuelves obsoleto y por eso entonces ocupas a las líneas del desempleo o tu puesto si va a ser fácilmente que un robot te lo venga a reemplazar. A ver si te voy entendiendo, Tania. Lo que me estás diciendo es, la carrera universitaria sigue siendo relevante, pero lo importante es que puedas sustentar lo que aprendes, o sea, que puedas seguir aprendiendo más de lo que aprendiste. Correcto. Que te actualices en lo que, por ejemplo. Actualices. Pero alguien te diría, Tania, y te voy a jugar al abogado del diablo, pero alguien te diría, bueno, pero yo estudié finanzas y yo estudié auditoría. Un cargo es un cargo, un abono es un abono. ¿Qué les dirías a estas personas que creen que sus carreras no hay ese impacto? Todas las carreras hoy tienen un impacto y tú ponías un ejemplo perfecto, auditoría o finanzas. Nosotros en Manpower nos piden muchos, por ejemplo, personas de finanzas, contadores, y tienes una base bastante amplia aquí en Guatemala y en cualquier parte del mundo. Pero sucede que no solamente necesitas el conocimiento, la habilidad financiera o contable, sino que te están pidiendo, por ejemplo, que manejes un segundo idioma, el inglés. Inclusive, si lo vemos hasta salarialmente, solamente por el hecho de tú hablar inglés, tu rango salarial es mucho más alto que no lo hablas para una misma posición. O, por ejemplo, otras te piden que conozcas sobre el principio SOX. Realmente, estos principios SOX, tú tienes que entonces adquirir nuevas habilidades para entonces poder ser empleable. A eso nos referimos, que ya no solo basta que tú adquieras un conocimiento, sino que vayas adquiriendo muchos mayores conocimientos y también competencias y habilidades que se están demandando en el mundo del trabajo. Porque tú puedes ser un excelente financiero, pero si tú manejas equipo y no tienes la habilidad, por ejemplo, de comunicación, que es una competencia, trabajo en equipo, muy difícilmente tú podrás manejar un equipo. Entonces a eso es lo que nos referimos. Sí, una carrera universitaria siempre va a ser importante, pero al mismo tiempo
tiempo que tú estés adquiriendo esas habilidades que se requieren hoy en un lugar de trabajo. Ahora, Tania, ¿cómo puedes saber cuáles son esas habilidades que debo adquirir? Me imagino que debe haber un set de habilidades con las que se espera que cualquier profesionista universitario o cualquiera que quiera dirigir equipos pueda tener. Sí. Me imagino que existe como el must, esto debe. Correcto. Pero ¿cuál es o dónde podría empezar a investigar? Bueno, si yo estudié finanzas o si yo estudié comunicación o si yo estoy estudiando diseño, ¿dónde puedo empezar a aprender? ¿Qué debo aprender? Muy bien, muy buena pregunta. Fíjate que hoy el Foro Económico Mundial, Manpower Group en sus estudios, como otras empresas que están realizando estudios de cuáles son las habilidades que se demandan o estudios de investigación de lo que demandan las empresas, hay uno muy interesante que yo siempre los invito a ver en el Foro Económico Mundial, que ellos hablan de cuáles son las habilidades que se van a requerir para el 2020. Y en esas hay un top 10 de habilidades que son demandadas y que son inclusive escasas por los gerentes de recursos humanos al momento de reclutar. Te puedo mencionar algunas. La creatividad, innovación, la comunicación, pensamiento analítico, si hablamos también ya de trabajo en equipo, tolerancia a la frustración, inteligencia emocional, son algunas de las habilidades que están siendo demandadas por las empresas. Pero hay un punto importante, recordemos que lo que hablábamos a un inicio, con estos avances tecnológicos y que todo está cambiando, podría ser que lo que se está demandando para el 2020, para el año 2025 sea algo diferente. Entonces, constantemente yo lo que hago es invitar siempre a las personas a que podamos estar leyendo estos estudios de investigación que nos permitan ver qué es lo que las empresas están demandando y que tú puedas entonces autoevaluarte y prepararte para ese mundo laboral. ¿Esto ustedes también lo publican? Sí, eso lo publicamos. Ustedes lo pueden ver en www.manpowergroup.com.mx. Están todos nuestros estudios donde tú puedes encontrar toda esta información o seguirnos en nuestras redes sociales. En nuestras redes sociales también nosotros constantemente pasamos publicando todos estos estudios para que tú puedas conocer precisamente cuáles son esas tendencias. Porque si tú no estás constantemente, que es también parte de esta habilidad que yo te mencionaba, de estar investigando e informándote, entonces tú te convertirás en una persona obsoleta y por tanto una persona que no puede ser empleable. Podríamos entonces pensar, por todo lo que me estás diciendo, Tania, que cada vez más los intrapreneurs adquieren relevancia en las empresas. Correcto. Cada vez más es importante porque tú vas a tener que estar adquiriendo nuevas habilidades, nuevos conocimientos. Tú no te vas a poder quedar solamente con una posición, sino que vas a tener que seguir creciendo y creciendo. Y verte como ese emprendedor dentro de la empresa que propone nuevas ideas, pero que además para poder proponerlas se está capacitando, está atento Correcto. A las oportunidades, está viendo qué puede hacer, qué más puede adquirir. O sea, verse a sí mismo como alguien emprendedor dentro de la empresa. Correcto, inclusive esa es una de las partes de las competencias que nosotros estamos viendo que van a ser adquiridas, la parte de la creatividad y la innovación. Y en las empresas también, al hablar de innovación y de ser personas creativas, están pidiendo precisamente a los empleados que tengan más confianza, más curiosidad, que puedan comunicar sus ideas también, porque todo esto va a generar también que tú adquieras como individuo mayor aprendizaje, pero también que a la empresa puedas hacerla más productiva. Y esto, vamos a ir al corte y cuando regresemos hablemos de cuáles son entonces los retos, porque por un lado estás diciéndole al que quiere optar a una plaza que aprenda. Sí. Pero ¿cuáles son los retos de quienes ya están empleados y de los que van a dirigir a estos, a los que les estás pidiendo que aprendan? Claro, por supuesto. Vamos al corte y regresamos. Okay. Quiero invitarlos a la conferencia que va a ser Grupo Legacy para explicar sobre el sistema de eficaz de la actitud. Va a ser el próximo martes 19, miércoles 20 y jueves 21. Esto lo va a llevar a cabo Fernando Rosales, quien creó este programa, Sistema Eficaz de la Actitud, y cómo la actitud impacta en la productividad y en los resultados. Va a haber 6 distintas posibilidades en cuanto a horarios y lugares. Esto va a ser gratuito y la información la puedes obtener en el 5302-9352. Mandas un WhatsApp al 5302-9352. Espero que te hayas quedado con muchas herramientas, con muchas ideas para poner en práctica, con muchas dudas y con esas dudas te motive a buscar las respuestas.
Ficosa es el banco que te facilita disfrutar de la vida con tarjetas de crédito que te llevan de viaje sin complicaciones. Ahorras en supermercados La Torre, ahorras en gasolineras Shell y en tiendas Temaco. Con tarjetas Ficosa optimizas todo lo que la vida te pide. Con Banco Ficosa, decile que sí al ser realidad eso que más quieres con Banco Ficosa. Regresamos a Más Negocios. Estamos platicando con nuestra invitada Tania Arita de Manpower Group, con quien estamos hablando acerca de cuáles son esas habilidades que se necesitan actualmente para poder optar a un puesto, y no solo a optar a un puesto, sino para poder desarrollarte dentro de una empresa. ¿Qué es lo que las empresas están requiriendo? Hablabas, Tania, acerca de la creatividad, de la comunicación, del pensamiento crítico, sobre esa capacidad, la capacidad de aprendizaje. Y creería que sería la disponibilidad y la disposición y la capacidad para aprender. Correcto. Ahora, te hacía la pregunta al salir del corte con respecto a ¿cuál es el reto del que va a dirigir a estas personas que les está diciendo necesito que puedas aprender, que tengas creatividad, que tengas un pensamiento crítico, que propongas ideas? ¿Cuál es el reto del que dirige? Y si quieres después, del que ya está ahí también, porque va a llegar gente nueva. Claro. Con estas habilidades. Claro. Mira, el reto, inclusive nosotros tenemos otro estudio también que lo titulamos precisamente de liderazgo tradicional a liderazgo digital. Okay. ¿Y a qué se refiere eso? Precisamente cómo tú debes manejar a estas personas cuando estamos viendo de que hay habilidades blandas que tienen que ser adquiridas, que están cambiando constantemente, que tienes que estar haciendo un coach para que las personas puedan estar aprendiendo y reaprendiendo, como decimos nosotros. Entonces nosotros en este estudio hablamos precisamente que el líder era aquel que tenía seguidores y que lo seguían. Sigue siendo lo mismo, pero hoy con el líder digital lo que nosotros nos referimos es que es más un acompañador también. No simplemente ya es aquel que lo van a seguir, sino que acompaña a su equipo de trabajo para que pueda adquirir esas nuevas habilidades y que pueda estar anuente también a cuáles son todas estas tendencias, porque al final lo que buscan las empresas es productividad, y al buscar productividad también tienen que buscar el desarrollo de su gente. Si tú no tienes gente desarrollada, no tendrás talento que te pueda ayudar a cumplir esos índices o indicadores de productividad. Entonces hoy los líderes tienen la tarea de dirigir y hacer un coach con sus personas a cargo y ayudarlos a que cumplan esas habilidades o estas competencias que todavía son carentes, o a desarrollar algunas nuevas. Para las personas que ya están, o las empresas que están viendo cómo desarrollan su talento, por eso en las empresas hablamos ya de planes de carrera, planes de sustitución. Nos referimos a que nosotros tenemos que permitir también que nuestros colaboradores adquieran estas nuevas habilidades, y tenemos también como responsabilidad en la empresa que las adquieran. ¿Por qué? Porque si no, como te decía, son personas que no van a ser altamente productivas. Por eso hoy, y las generaciones, si vemos también de las generaciones, ¿qué quiere la generación Y? La generación Y, tenemos a veces paradigmas que quieren un crecimiento rápido. No, ellos no quieren un crecimiento rápido, sino lo que ellos quieren es un desarrollo. No están hablando de que quieren crecer jerárquicamente dentro de una empresa, no, sino que quieren un desarrollo tanto profesional y desarrollo de nuevas habilidades que ellos hoy no tienen. Y entonces, al final es por lo que voy entendiendo, este liderazgo, que lo puede también encontrar en la página de Manpower, del liderazgo tradicional al digital, ¿es más un coach? Es más un coach, una persona que guía, que instruye y que también está aprendiendo constantemente. Claro, que predica con el ejemplo. Y que aprende también de ese coacheo. Exactamente. Ok, y entonces esto hace que en ese proceso de coachar, pues está el error. ¿Cuál es la mentalidad que se debería o que debe también tener la empresa? Y cuando hablo de la empresa, hablo de la cultura de una empresa. ¿Cuáles son los retos que exige este tipo de habilidades a la cultura organizacional? Sí, hay un reto bastante fuerte, o sea, es como tú dices, algo desde la cultura que pueda permitirse a cada uno de los colaboradores también tener un desarrollo. Es aquí importante nosotros cuando damos este tipo de consultorías que de la cabeza se baje todo esto, porque si tú como cabeza, como el presidente, el CEO de la organización, no permea eso una cultura de estar adquiriendo nuevas habilidades, de hacer crecimientos, va a ser muy difícil que lo puedas tener a nivel
nivel organizacional. Entonces, una de las primeras consejos que nosotros damos es que la cabeza, la dirección general tiene que ser congruente, también predicar con el ejemplo y avalar todos estos planes que al final se convierten en planes de carrera dentro de una empresa y que al final también te van a ayudar a que tus colaboradores sean empleables contigo mismo. Porque imagínate, te pongo un ejemplo, y hablando ahora de la automatización, la digitalización, de repente tú traes una maquinaria nueva, pero no has preparado a nadie, más gastaste, invertiste millones en traer una maquinaria nueva, pero no preparaste a nadie que la pudiera manejar. Que es lo que hemos hablado muchas veces, que inviertes millones en equipo, pero no en quien va a manejar ese equipo que te costó millones. Exactamente, y cometemos ese error. Entonces, realmente es ahí cuando hablamos que tú tienes que entonces capacitar a tu gente y también que tu gente tenga esa habilidad de querer aprender, ¿verdad? Porque si no vas a tener a una maquinaria millonaria, pero no produciéndote nada para empresa. Entonces, tu retorno de inversión se convierte en cero. O sacándole lo mínimo. O sacándole lo mínimo. Porque muchas veces, yo no sé, esto pasa que, y sucede en todo el proceso, incluso de capacitación, donde te dan las bases, pero depende de ti profundizar, aprender más, e incluso poderles, por ejemplo, te enseñan lo básico para lo que se supone que hace esa máquina, pero que si tú te capacitas, incluso podrías decirle al jefe, mire jefe, yo vi en el manual o leí en una cuestión que la máquina también puede hacer esto. Eso es lo que precisamente hablamos, es la capacidad que tú tienes de estar aprendiendo y de proponer ideas. Esa es una habilidad. Hoy no todas las personas tienen la habilidad de leer. O sea, no leen los manuales, sino que empezamos a usar la máquina sin leer el manual, ¿verdad? Entonces, esa es una habilidad, la habilidad primero de leer, una habilidad también de querer aprender y de dar nuevas ideas creativas. Tenemos que desarrollar eso también en las personas, o sea que hay un reto bastante fuerte. Ayer precisamente hablábamos sobre eso en una convención que estábamos, de que también el reto viene desde casa, desde que están niños, ¿verdad? Que empiecen a adquirir ese hábito de la lectura, ese hábito de la creatividad, de la innovación. Entonces, es un reto que como sociedad en general tenemos que trabajarlo, pero creo que vamos por el buen camino, en donde programas como tuyo invitan precisamente a la gente que puedan adquirir estas nuevas habilidades que son tendencias hoy en el mundo laboral. Ahora, ¿no creerías que, ahorita que hablaste de los jóvenes y de los niños, que en algunas ocasiones vamos a tener los padres que remar contracorriente, tomando en cuenta el sistema educativo en el cual los chicos, que cada vez va cambiando, y esto es positivo, pero que los chicos repiten, los chicos escuchan y son pasivos a la hora de recibir la información y no aprenden a través de cuestionamientos? Sí, mira, yo creo que en el sistema educativo se han dado bastantes avances significativos a lo que antes mirábamos hace 15 años. Han habido muchas reformas en los sistemas educativos a nivel Latinoamérica. Hay muchos ya que inclusive están empezando a tomar sus modelos a través de modelos de competencia, precisamente para lo que tú decías, que no sea solo algo repetitivo, sino que los chicos desde el preescolar puedan aprender estas habilidades de cómo lidiar en un lugar de trabajo o cómo poder emprender tu negocio, ¿verdad? Pero también aquí va a adquirir también de parte de la familia. Hoy el acceso a Internet. Tú ves, por ejemplo, mi sobrinito solo tiene 9 meses y ya maneja el celular de su papá, empieza a ver videos y tú dices, ¿cómo es esto? Entonces realmente, y es lo que hablábamos a un inicio, ¿por qué los cambios se están dando hoy mucho más rápido? Precisamente por el Internet. Si bien el sistema educativo juega un papel importante, pero yo te diría, empieza desde casa, desde que tu bebé de 9 meses ya agarra un celular y puede tener acceso a Internet y conocer información. Yo tengo ya niños grandes, pero me hubiera encantado de que mis niños, por ejemplo, hoy miraba a mi sobrinito de 9 meses, que ya su papá le pone como un mapita para que él pueda ver si encuentra el tesoro. Eso es una habilidad, claro. O sea, estás ahí adquiriendo ya un aprendizaje cognitivo, o sea, de que el niño pueda ver si llega a encontrar el tesoro. Entonces yo creo que hoy tenemos más herramientas para poder evolucionar mucho más rápido en ese sentido. Y por otro lado, a ayudar a nuestros hijos y a los chicos, a los jóvenes que hay en nuestra familia, a que busquen soluciones en lugar de respuestas, que les demos las respuestas. Exactamente, inclusive yo siempre pongo este ejemplo, por ejemplo, hoy una de las carencias que encontramos en las empresas, por ejemplo, es que la gente pueda comunicarse y, por ejemplo, que no tengan pánico escénico al momento de hablar en público. Esa es una habilidad y carente, te comento. Pero, ¿qué nosotros hacemos desde la niñez? Nosotros desde la niñez vamos a un restaurante, por ejemplo, tu niño tiene 3 años y tú eres el que le pide el menú.
¿no? Desde ahí tenemos que empezar a fomentar que él sea el que pida el menú, pero estamos acostumbrados a que nosotros tenemos que resolverles siempre. Y no, yo creo que desde casa, desde muy chiquito se empieza con eso, porque entonces tú desde ahí estás haciéndole el pánico escénico para que no hable con otras personas, porque tú le vas a resolver. Claro, y hacer ese diálogo que es tan importante, sí. Tener un diálogo con los jóvenes, con los niños, sí. y al final creo que tienen tal vez una lógica, tienen una lógica más simple en cuanto a que no hay tantos prejuicios todavía, pueden llegar más rápido a soluciones. Exactamente. Y está hoy también en nosotros, como padres de familia, aprender y reaprender lo que nosotros antes hacíamos y lo que ahora tenemos que hacer. Ahora, y reaprender. Y este es como que uno de los, no diría mantra, pero sí una de las misiones que deberíamos tener en nuestra vida, y si fuera un propósito para este año, es la capacidad de aprender. Correcto, así es. Hablaste ahorita acerca de creatividad, hablaste de comunicación, hablaste de pensamiento crítico como parte de las habilidades que se buscan en las empresas. ¿Cómo sé? Porque yo puedo decir, yo soy muy creativo, me invento unos chistes buenísimos y además los cuento y la gente se ríe. Sí. Entonces tengo una habilidad de comunicación y además critico a todo mundo. Tengo el pensamiento crítico. Pero, ¿es esto realmente o cómo se mide de forma objetiva estas habilidades? Te comento, si hay una forma de poderse medir, y eso hoy te hablo a nivel organizacional de empresas. Las empresas hoy, como lo están midiendo, son a través de pruebas psicométricas o de assessment que se hacen, donde ponen al colaborador o al nuevo empleado en situaciones de cómo las resolvería. Y esas situaciones al momento se está evaluando como, por ejemplo, maneja la resolución de problemas, trabajo en equipo. Entonces, todo eso hoy en las empresas lo hacen a través de herramientas que te permiten ver qué habilidades tiene la persona y qué habilidades todavía debe mejorar según la posición que tú estés reclutando en ese momento. Y con ello te da inclusive un plan de carrera para poder diseñar con ese nuevo colaborador o con los colaboradores que ya tenemos existentes. Ya ahí tendríamos que hablar de pruebas psicométricas, herramientas, pero sí existen. Hoy lo más común es usar una psicometría o usar un assessment, que nosotros así lo llamamos, que es el desarrollo de un caso hipotético de una empresa X y cómo tú lo resolverías. Desde ahí nosotros entonces como empresa empezamos a evaluar tus competencias. Esa es una forma como tú lo puedes hacer. Me han hecho esa pregunta universitarios y me dicen, oye, pero no estoy participando para ninguna posición, entonces como universitario, ¿cómo puedo saber? Entonces yo también les comentaba que hoy hay psicometría y también en la web que tú puedes bajar y que tú puedes hacer una aplicación y que esa aplicación te permite, por ejemplo, ver qué habilidades tú tienes. Nosotros en Manpower, si ustedes entran a nuestras redes sociales, van a ver un apartado precisamente que se llama Learnability, y entonces ahí tú te puedes autoevaluar para que te diga en qué nivel estás tú de esa competencia, por ejemplo. Y es completamente gratuito. Excelente, lo vamos a publicar en nuestras páginas por favor. Más Negocios y en mi página personal para que todos nos podamos evaluar, porque todos podemos decir, es que yo aprendo rápido, pero y la otra pregunta es, ¿qué aprender? Exacto. Porque viene el siguiente reto, ¿qué te parece si lo hablamos en el siguiente corte? Es si entra ahí el pensamiento crítico en cuanto a qué voy a aprender, porque en la red hay muchísima información. Correcto. Hay redes sociales, hay juegos, hay de todo. Hay de todo. Y solo tengo 24 horas, de las cuales se supone que 8 debería dormir. Okay, Vamos al corte y regresamos. Y quiero aprovechar para hablarte acerca de lo que está haciendo Grupo Legacy, que va a hacer unas conferencias sobre la importancia de la actitud. Ya hemos hablado de la actitud, pero ¿cuál es la importancia y cuál es la incidencia que tiene la actitud en la productividad y en los resultados de tu empresa? De eso van a estar hablando el próximo martes 19, miércoles 20 y jueves 21 de febrero. Esta conferencia va a ser gratuita, la va a impartir Fernando Rosales, quien creó el sistema eficaz de la actitud. Hay 6 horarios disponibles en 6 lugares diferentes. Lo que tienes que hacer es mandar un WhatsApp al 5302-9352. 5302-9352 y ahí pues ya te dan toda la información acerca de esta conferencia. Regresamos a Más Negocios y aquí seguimos platicando con Tania en el corte, y este es un tema por demás apasionante porque, por un lado, Tania, tenemos la capacidad como nunca antes, y creo que cada vez va a ir incrementando,
de tomar el control de nuestro destino. Correcto. O sea, tenemos mucha información, tenemos muchas herramientas y lo único que nos falta es la voluntad de hacerlo. Y yo iría un poco más allá, que sería la autoestima para poder tomar decisiones. Una buena autoestima, una autoestima sana. Y entonces te preguntaba, Tania, hay mucha información en Internet, hay muchas cosas que se pueden aprender. ¿Cómo podrías saber? Tú dijiste, tengo que entrar, mejor tú ayúdame. ¿Cómo podría saber cuál debería ser, si no una receta, pero sí cuáles deberían ser unos pasos lógicos que yo debería saber para poder empezar a aprender? Mira, lo primero es que te hagas un autodiagnóstico, ¿verdad? Que tú te puedas hacer un autodiagnóstico y que tú evalúes cuáles son hoy tus habilidades y cuáles son tus fortalezas. Inclusive, esa es una pregunta muy frecuente que nos hacen en una entrevista de trabajo. ¿Cuáles son tus principales habilidades? Y a mí me ha tocado ver gente que, no sé cuáles son mis principales. Realmente no te has autoevaluado, ¿verdad? Incluso tu lenguaje corporal lo dice al momento. Sí, ¿qué te digo? O por ejemplo, ¿cuáles son tus principales habilidades? ¿Cuáles son tus principales fortalezas? ¿Cuáles son tus principales debilidades? Entonces, lo primero es que tú te hagas un diagnóstico o autodiagnóstico, que prepares cuáles son tus debilidades, cuáles son tus fortalezas. Por ejemplo, una debilidad tuya podría ser, soy una persona que no es organizada. Esa es una debilidad tuya y tendrás que trabajar en eso para poderlo convertir en una fortaleza, porque hoy para una empresa es importante que tú seas una persona de repente organizada. Si quieres ya ir a otro nivel, como yo te mencionaba, hay pruebas psicométricas que te ayudan también a ayudarte en ese diagnóstico que ya tú hiciste. Ya preparé cuáles son mis debilidades, ya hice mis fortalezas, ahora me voy a la ciencia, me voy a una psicometría que me pueda analizar esa información. Hoy en el mercado hay muchas pruebas psicométricas que te pueden ayudar a hacer esa evaluación y que te determinan cuáles son hoy tus áreas que tú vas a tener que fortalecer. Una vez que ya tienes esa parte, yo les mencionaba de que hoy hay muchos estudios de investigación que nos dicen cuáles son las tendencias del mundo laboral, cuáles son las competencias que están demandando. Entonces, lo importante es que tú conozcas cuáles son esas y que con tu diagnóstico, con tu psicometría, hagas un match y digas, ok, me hace falta esto. Entonces, en esto tendré que trabajar, porque lo que decías tú, si no me voy a perder, ¿en qué crees que es lo que tengo que aprender si hoy hay tanta información en el Internet? Ya con eso mismo, entonces tú desarrollas un plan de desarrollo o un plan de carrera. Es así también como lo hace una empresa. Como te lo estoy diciendo ahora, es como uno como individuo debe hacerlo y también como empresa lo hacen hoy, para desarrollar tu plan y que entonces empieces a tomar aprendizaje en aquellas cosas que hoy te hacen falta. O si ya son habilidades técnicas, por ejemplo, también, si yo les mencionaba, el inglés es muy importante. Entonces, si tú hoy estás carente del inglés, lo primero que tienes que hacer es sacar un inglés, porque estamos en un mundo globalizado y hoy es una de las habilidades más demandadas. Después, dependiendo tu sector, ¿verdad? Si hablábamos de ejemplo de gente de finanzas, si tú eres una persona financiera, ya sabes inglés, sabes sobre la experiencia financiera, pero sería importante que empieces a conocer, por ejemplo, de principios internacionales para poder manejar negocios. Eso es una habilidad también técnica, ya una habilidad técnica que suma a tu currículo y que hoy se vuelve escaso y que se vuelve muy competitivo. Entonces, es así como tú diseñas tu propio plan de carrera y en base a eso ya empiezas a tomar tu aprendizaje. Que esto es lo valioso de lo que nos estás hablando, es que es incluso hasta aprender a cómo desarrollar tu plan. Exactamente, ¿cómo desarrollas tu plan? Fíjate que, y si están aquí algunas universidades, sé que no les va a gustar lo que voy a decir ahora, pero de universidades estoy refiriéndome a posgrado. A mí me ha tocado ir a dar alguna charla o a dar alguna conferencia a posgrado y yo siempre les pregunto, qué bien que están sacando una maestría, pero levanten la mano los que hablan inglés. Y tal vez el 20% de la audiencia levanta la mano. Entonces yo le digo, qué gran error cometieron. Tuvieron que primero aprender inglés y después una maestría. ¿Por qué? Porque el inglés se juega un papel muy importante para tú buscar un trabajo y ser más competitivo y hacer un diferenciador tuyo como persona también.
por mencionarte un ejemplo. Así también me puedo ir a otras habilidades. Ahorita estuvimos hablando de habilidades blandas, habilidades ya técnicas. Por ejemplo, el manejo de del Excel, del PowerPoint, aunque tú no lo creas, hoy es deficiente de mucha gente, porque lo que tú decías, yo puedo decir que manejo Excel, yo puedo decir que manejo PowerPoint, pero cuando te toca hacer una presentación, el uso no es el adecuado. Entonces, realmente te estás adecuando porque eso hoy es necesario. Y ya ni siquiera el Excel, tablas dinámicas, Project Manager, o sea, vamos teniendo avance. Entonces, lo importante es que sí, que tú planifiques ese desarrollo, que veas en tu contorno qué es lo que se está demandando y cómo tú te haces más competitivo y cómo tú rebasas a tu competencia, porque competencia vas a tener muchísima a la par, pero que te haga esos diferenciadores al momento y que te haga más empleable. Encontrar aquello que te hace diferente y único y explotar esa característica. Exactamente, que te hace ese conjunto único. De características. Exactamente. Ahora, Tania, uno diría, sí, esto aplica a las grandes empresas, pero yo soy una mediana o una pequeña empresa. ¿Qué les dirías a ellos? Aplica para todas, pequeñas, medianas. Hoy, sin talento, ninguna empresa, pequeña, mediana o grande, va a salir adelante, porque necesitamos el talento al final para poder ser creativos, innovadores, dar mejores soluciones. Entonces, comúnmente sucede, también hay un estudio que leía hace muchos años, que el fracaso de muchas pymes, precisamente hablando de pequeñas y medianas empresas, es que empiezan a contratar, por ejemplo, y hacer programas de contrataciones por referidos, pero no realmente porque es talentosa la persona. No hay realmente un programa o un proceso de reclutamiento. Correcto, no hay un proceso correcto, sino que simplemente me recomendaron a X persona y esa persona es la que contrato. Pero tú no sabes si esa persona tiene las habilidades para que al final te ayude a ser productivo en tu empresa y te ayude a crear y a tener una expansión para tu empresa. Es un error típico de las pymes, contratar a personas sin cumplir un proceso de reclutamiento y contratar personas sin un talento que te ayuden a generar más para tu negocio. Lo cual también me llevaría entonces a que muchas pymes deberían empezar entendiendo cuáles son los talentos que requieren las posiciones que tienen. Totalmente, estamos hablando ahora precisamente de los avances tecnológicos, y si los avances tecnológicos para poder avanzar, aunque seas una pyme, tú ya hoy, por ejemplo, necesitas estar en una red social como Instagram, Facebook, pero si tú dentro de tu equipo de trabajo no tienes a personas que sean muy tecnológicas y tú tampoco lo eres, ¿cómo entonces vas a avanzar en ese mundo? ¿Te vas a quedar muy pequeño o lo que puede suceder es que llegues a un cierre total porque la tecnología te mató, ¿verdad? Claro, por ejemplo, utilizas las bases, por ejemplo, la hoja de cálculo de forma muy básica. Muy básica y cometes errores. Entonces, por ejemplo, una hoja de cálculo que a una persona experta le puede llevar 5 minutos, a una persona inexperta le puede llevar un día. Y es ahí donde es relevante también para las pymes el entender este proceso de primero del reclutamiento, de los talentos y de crear esa cultura de aprendizaje. Exacto, o inclusive un experto, por ejemplo, las pymes, el tema que más fuerte tienen hoy es el tema de impuestos. Pero si no tienes también a una persona que sea experto en impuestos, te va a hacer pagar todavía más de lo que tienes que pagar de repente y no hacerte de repente un plan eficiente de escudos fiscales que te protejan en ese sentido. Porque nos vamos como, yo soy pyme, no necesito hacer un proceso de reclutamiento y selección adecuado. No, es cuando más lo necesitas porque necesitas el talento adecuado. Y además porque si te equivocas incide en un impacto muy mayor. Exactamente. Porque la base es pequeña, por así decirlo. Exactamente. Entonces, por lo que voy entendiendo es invertir en un buen proceso de reclutamiento es inversión, no es gasto. Exactamente, lo vemos más como una inversión y no como un gasto. Un gasto es cuando tú vienes y te dicen contrata a Pedro porque es mi amigo. Y es buena gente. Y es buena gente y al final resulta que Pedro hablemos de extremos más fuertes, fue estafador en otra empresa, es una persona que no conoce nada de programas, es una persona que no te va a desarrollar nada, sino que simplemente viene a tomarse un salario. Entonces, necesitamos personas con talento. Nosotros en Manpower Group hemos mencionado que el hombre primero necesitó la máquina para poder producir, después necesitó el dinero para poder producir. Hoy sin talento tú no vas a poder producir. Pusimos ejemplo, puedo tener la máquina millonaria, pero si no tengo el talento que maneje esa máquina está parada. Puedo tener también el dinero para poder producir, pero si no tengo el talento que me ayude a producir,
no voy a hacer nada. Entonces realmente hoy vemos cómo el talento es importante y cómo entonces también las empresas tienen que darle más foco al momento de poder hacer sus selecciones. Y para terminar, el tiempo se nos ha ido muy rápido. Hemos hablado de muchos temas y empezamos hablando acerca de la capacidad de aprendizaje. ¿Con qué te gustaría concluir, Tania? ¿Qué te gustaría decirle a los emprendedores, a los intrapreneurs, a los empresarios respecto a todo lo que hemos hablado? ¿Con qué te gustaría cerrar? Me gustaría cerrar que hoy realmente ya no es importante lo que tú sabes, sino cómo aprendes y cómo lo pones en práctica en tu lugar de trabajo, en tu empresa, en tu innovación. Hoy es importante que cada día nosotros estemos tomando diferentes habilidades que no nos conviertan obsoletos y habilidades donde nosotros nos impongamos entonces a la robotización y que seamos nosotros los que tomemos el control sobre ello y no al revés. Entonces, para poder tener ese control, lo único que va a poder hacernos diferenciables es el aprendizaje. Pues muchísimas gracias, Tania, y me quedaría entonces con la frase que hay que aprender para hacer. Así es. Pues muchas gracias por habernos acompañado en este programa. Y ahí está el reto. El reto es aprender lo que es relevante para ti, aprender a conocerte, quién eres, cuáles son tus talentos y cómo puedes potenciarlos para poder ofrecer algo. Verte como también un emprendimiento si estás buscando una posición. Correcto. Y esa es tu responsabilidad, no es la responsabilidad de la empresa. Así que esperamos que este programa te haya servido. Nos escuchamos en nuestra siguiente emisión de Más Negocios. Y recuerda, mientras nos volvemos a escuchar, sea feliz, sin excusas. Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.